Muy bien, jóvenes y jovencillas, espero se encuentren muy bien junto a su familia. El día de hoy vamos a continuar y ya casi cerrar esta unidad, ¿cierto? Que tiene que ver con nuestra salud y también con nuestra nutrición, ¿ya? Por lo tanto, hoy vamos a ver agentes infecciosos, el origen de muchas enfermedades. Bien, vamos a comparar algunas enfermedades, ¿cierto? Y vamos a identificar aquellas originadas por agentes infecciosos. Para ello, vamos a recordar algunas cositas antes de. Dijimos, ¿cierto?, que los microorganismos eran ¿qué cosa? Seres vivos, ¿cierto?, muy diminutos, imposibles de ver a simple vista, y para ello utilizamos un microscopio, ¿cierto? Y dijimos que dentro de los microorganismos habían, por ejemplo, algunos hongos y algunas bacterias, ¿cierto? Y estas las vamos a clasificar, por ejemplo, en beneficiosos, por darles un ejemplo, es decir, que son buenos para nosotros. Y aquí estaban, ¿cierto?, la flora normal, ¿cierto?, nuestra flora bacteriana, algunas bacterias y honguitos que estaban en nuestra piel, por ejemplo, etc. Y habían otros que eran perjudiciales, ¿cierto?, también hongos y bacterias que podían ser perjudiciales, ¿ya? Como les comentaba, ¿cierto?, tenemos algunas bacterias, en este caso son todas estas bacterias que están en nuestra flora bacteriana, ¿ya? Que son buenas para nosotros, nos ayudan, ¿ya? En condiciones obviamente normales, no cuando hay una mayor cantidad, porque ahí se ponen peligrosas. Y también habían, en este caso, bacterias dañinas, ¿ya? Y también dijimos que habían hongos dañinos que provocaban, por ejemplo, el famoso pie de atleta, ¿ya? Es decir, cuando se generaba esa herida, esa llaga entre medio de los dedos, producto de una mala higiene, ¿cierto?, que hacía florecer fácilmente estos honguitos microscópicos. Y yo también les hablé, ¿cierto?, de los virus. Y yo les dije que los virus no eran considerados microorganismos porque no tenían vida. O sea, no tienen vida, ¿ya? Necesitan un huésped para poder reproducirse. Ya no se pueden reproducir por sí mismos, es decir, no pueden multiplicarse, no pueden hacerse más si no tienen un huésped al cual invadir. Por eso, si nos abocamos al tema pandemia de hoy en día, ¿cierto? Por eso es que se nos pide tanto que nos cubramos la boca, ¿cierto? Que nos quedemos en casa, que evitemos el contacto físico, ¿cierto? Que estemos más aislados, porque si yo cumplo con eso voy a evitar que de alguna forma este virus, ¿cierto?, se propague en otros y así siga creciendo, siga expandiéndose, ¿ya? Por eso es importante mantenernos, ¿cierto?, aislados, ¿cierto? O si tenemos que salir, por algo muy importante, que sea algo específico, ¿cierto? Y manteniendo las medidas de cuidado, ya sea, ¿cierto?, la mascarilla de por sí, ¿cierto?, lavarnos las manos constantemente y apenas lleguemos a casa desinfectar las cosas, ¿ya? Y así evitamos la propagación de los virus, ¿ya? Pero, ¿todas las enfermedades son causadas por microorganismos? Ojo con eso. Por ejemplo, ¿cierto?, tenemos en este caso esta bacteria, ¿ya?, que es muy común en nuestro tracto digestivo, en nuestros intestinos, que se llama Escherichia coli, y que puede provocar, por ejemplo, incluso anomalías dependiendo de la cantidad que exista. Ojo, porque cuando existen poquitas, nos hace bien, nos ayuda, nos protege, porque se alimenta de otras bacterias, ¿ya? Pero cuando está en una mayor cantidad puede producir, por ejemplo, cólera. El resfrío común también es provocado, ¿cierto?, por bacterias, pero más específicamente por virus, ¿ya? Por virus. Pero ojo, yo lo puse acá para entender que es provocado por algo pequeño, pero no es porque sea microorganismo, ¿ya? Recuerden que los virus no son microorganismos. Y también tenemos el pie de atleta, ¿cierto?, que en este caso es hecho, ¿cierto?, por un hongo microscópico. Pero la obesidad, la arteriosclerosis y la osteoporosis tienen en común que no son causadas por microorganismos. Son causadas, ¿cierto?, por alguna cosa específica. En este caso, por ejemplo, por una mayor ingesta de calorías. Eso puede llevar, ¿cierto?, a que en nuestras arterias, tanto de nuestro corazón, de nuestros brazos, de cualquier parte de nuestro cuerpo, se puedan llenar de esta grasita. Fíjense, esta grasita va a provocar que se tapen las arterias, es decir, disminuye el diámetro por el cual circula la sangre. Y eso a la larga puede provocar que nuestras arterias se rompan o incluso deje de llegar
sangre a ciertos lugares. Por eso se provocan, por ejemplo, los infartos al corazón, los accidentes cerebrovasculares, las trombosis, etcétera. Y la osteoporosis, que es una enfermedad provocada a los huesos, ¿cierto? Genera que nuestro hueso, por ejemplo, en este caso normal, ¿ya? Así se ve técnicamente, comienza a agrietarse, a formársele más hoyos, es decir, a descalcificarse. Se vuelven más débiles. Por lo tanto, se pueden quebrar fácilmente. ¿Ya? Generalmente las personas que sufren de esto son las personas mayores porque han visto debilitado su organismo producto de la edad que tienen. Pero hay personas menores que pueden sufrir de esto por diferentes complicaciones, ya sea por una mala alimentación, por una enfermedad hereditaria, por una anomalía genética, etc. Por eso es importante tener una buena alimentación. Por eso les recalco harto eso, ¿ya? Para evitar algunos problemas como los que ya les estoy comentando. Es decir, evitar enfermedades que son provocadas no por microorganismos, sino que solamente por una conducta propia, es decir, por un mal autocuidado. ¿Ya? Así entonces podemos distinguir que no todas las enfermedades son causadas por microorganismos o virus. ¿Ya? A los microorganismos o los virus que originan ciertas enfermedades también se les denomina agentes infecciosos, es decir, que van a provocar enfermedades. Y dijimos que estos agentes infecciosos también son llamados patógenos, ¿cierto? Porque son perjudiciales para nuestro organismo o para el organismo del cual van a invadir. ¿Ya? Cuando estos se propagan de manera fácil y rápida entre las personas, decimos que estos pueden ocasionar enfermedades infectocontagiosas. ¿Ya? Es decir, cuando, por ejemplo, un virus, este virus del COVID-19 es un virus que puede ocasionar cierta enfermedad infectocontagiosa porque se distribuye fácilmente a través de la población. Lo mismo, por ejemplo, que el resfrío. Si una persona en el curso, por ejemplo, se resfría y alguien se acerca, ese se va a enfermar lo más probable y ese que se enfermó se va a acercar a otra persona sin querer, obviamente, y va a enfermarlo, y así, y así. Por lo tanto, podemos decir que el virus del resfrío es un virus que genera enfermedad infectocontagiosa. Son ejemplos de enfermedades infectocontagiosas. La influenza, es decir, un resfrío común, que es de origen viral, es decir, provocado por virus. El cólera, ¿cierto? Que en este caso es provocada por una bacteria. Y el pie de atleta, que es provocado por hongos. Ya ahí tenemos, ¿cierto? La influenza provocada por virus, el cólera provocado por bacterias y el pie de atleta, ¿cierto? Provocado por un hongo. Porque se distribuyen fácilmente, son fácilmente de propagarse, fácilmente de contagiarse. Por eso se les llama infectocontagiosas, ¿ya? Ahora, ¿cómo prevenimos estas enfermedades? Para prevenir la aparición y propagación de enfermedades infectocontagiosas es importante seguir una serie de recomendaciones y medidas que ayudan en la disminución de los agentes patógenos. Lavarnos las manos, ¿cierto? Constantemente, antes y después de comer, antes y después de ir al baño, ¿cierto? Para evitar el contagio de posibles microorganismos o virus que pueden estar ahí y que como son muy pequeños no podemos verlos. Muchas veces siempre se nos dice taparnos la boca, ¿cierto? Pero hay que saber taparse la boca o la nariz cuando estornudamos. No es bueno hacerlo con la mano simplemente porque al taparnos con la mano, ¿cierto? Y por ejemplo ya yo me estornudé y me tapé con la mano. Y luego me limpio en la ropa, por ejemplo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que dejé algunas bacterias, algunos microorganismos en mi ropa, pero el resto igual quedó en mi mano. Entonces yo después, por ejemplo, toco la silla, toco un plato, o voy donde un compañero, juego, no sé, qué sé yo, y nos tocamos por X motivo. Yo voy a estar propagando estos microorganismos que son perjudiciales para nuestra salud. Por eso siempre hay que hacerlo en el antebrazo. Lavar frutas y verduras si es que vamos a consumirlas. Pueden cocerlas dependiendo del caso, ¿cierto? Pero las que se van a consumir crudas, que sean lavadas con abundante agua. También, por ejemplo, si yo voy a cocinar alguna carne, también quizás lavarla antes y cocinarla bien, que quede bien cocida para evitar quizás alguna bacteria que puede estar ahí y que haya quedado viva por un mal cocimiento. Y tomar, ¿cierto? También agua potable. Ya, ojo con el tema del agua potable. En labranza yo sé que hay mucho tema con el agua porque sale bastante turbia y eso puede generar quizás algún malestar estomacal. No sé si está contaminada o no, habría que hacer un estudio, pero ¿por qué es importante tomar agua potable y no, por ejemplo, de un río directamente o de un lago? Porque esa agua no ha sido potabilizada, ya lo vimos en la primera unidad. Esa agua no está
libre de microorganismos. Los microorganismos no los podemos ver y no sabemos qué hay en esa agua que puede haber en un lago, en un río, a nivel microscópico. Por lo tanto, es importante purificar esa agua. Y de la única forma que la podemos hacer es potabilizándola. ¿Ya? Sería ideal, por ejemplo, tener estos bidones y estos purificadores de agua que eliminan todo tipo de bacterias e incluso la cantidad de cloro que se utiliza para poder purificar el agua es menor y genera un mayor bienestar para nuestra salud. ¿Ya? Importante, ojo, no olvidar, utilizar productos desinfectantes. ¿Ya? El alcohol gel, ¿cierto? Que está de moda hoy en día, ¿cierto? El cloro, que es importante para limpiar las superficies tanto del baño, de la cocina o de los lugares que nosotros frecuentamos. Tener siempre limpio nuestra casa o nuestros lugares de acceso común. ¿Ya? Un pañito, ¿cierto? Con un poquito de desinfectante ayuda mucho a prevenir enfermedades y a mantener, ¿cierto?, nuestra salud de forma correcta, perdón. ¿Ya? Bien, chiquillos, espero les haya quedado claro. Esta semana les estaré enviando mi número de teléfono para que puedan agregarlo y así podamos comunicarnos ya sea por WhatsApp o por llamada, ¿cierto? Y así tengamos una comunicación más directa. ¿Ya? Espero se encuentren muy bien, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.